Vamos a tocar básicamente dos temas esta mañana en Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y para eso, bueno, tengo dos invitados. Aquí a mi izquierda está el diputado local Francisco Aguilar, al cual le agradezco mucho que esté esta mañana con nosotros. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Lupillo. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Y a mi derecha está Alfredo Lujambio, ex regidor de la capital y que el día de hoy precisamente está en una lucha jurídica a lo que pues él obviamente defiende su interés, y esta mañana también nos va a exponer algo que debe de conocer la ciudadanía. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, Lupillo, gracias por invitar, por la iniciativa, por reunir aquí a pues, dos partes involucradas directamente en un tema de interés público. Gracias. Y bueno, también vamos a platicar un poco también del tema de la ex delegación de Villa de Pozos, que se convierte en un municipio, y el día de hoy pues pareciera que esto está en un limbo, y quien siempre paga las consecuencias de las decisiones de los políticos pues son la ciudadanía. Y hoy vamos a platicar también qué piensan nuestros invitados, qué piensa usted y cómo está la situación. Pero vamos a empezar. Resulta, Alfredo, que después de muchísimos años de no haber visto en el Congreso del Estado que se llevara un juicio político en contra de un exalcalde y una gran parte de integrantes de su cabildo, nunca lo vemos, o sea, hace muchísimos años que no se veía, y luego más que en tiempo récord sucede algo pues muy cuestionable, ¿no? Y que ya aquí abordamos varios programas donde pues el ayuntamiento con todos sus estudios justifica y dice: vamos a construir un puente que va a beneficiar a la gente, se hace un puente, y luego pues viene la otra parte donde dice: no, ahí hay un problema jurídico, aquí hay unos dueños que son afectados, unos comuneros, y se interponen pues situaciones jurídicas. Todo esto termina en una inverosímil pues inhabilitación de 14 años para el alcalde, para ti como regidor, para Alicia Nayeli Vázquez, que era la primer síndico, ¿verdad? Y algunos otros regidores. El día de hoy hay un amparo en el Congreso, bueno, contra el Congreso. ¿Por qué no nos lo platicas? Y desde tu punto de vista jurídico, ¿qué estás peleando? ¿Qué exiges? ¿Y qué le quieres decir a la gente? Sí, claro, Lupillo, muchas gracias. Efectivamente, estamos ante una situación pues inusitada, algo que no se había visto anteriormente, o al menos recientemente en muchos años, que a una administración municipal, a un cabildo municipal en su conjunto, por parte del Congreso y en una acción efectivamente fugaz, rápida, por qué no decirlo hasta inclusive atropellada, votan por mayoría la inhabilitación de funcionarios, en este caso su servidor, que he sido funcionario electo o que fui reelecto para continuar como regidor en esta administración. Fuimos inhabilitados en nuestros derechos políticos para ejercer los cargos. Y de una manera pues que cuesta trabajo comprender, ¿no? Aquí son más las preguntas, y qué bueno que por aquí nos acompaña el diputado Juan Francisco, para que también comparte, pueda externar la opinión de desde qué óptica se lleva a cabo esta inhabilitación. Cabe mencionar que la inhabilitación no fue una habilitación a todo el cabildo, que son 18 integrantes, para las personas que no están tan familiarizadas, que es el presidente municipal, 2 síndicos y 15 regidores. Esa es la composición del cabildo en la capital de San Luis Potosí. Bueno, el Congreso del Estado, en esta inhabilitación por una obra que efectuó la administración, separa y parte en 2 grupos. 8 miembros del cabildo resultan salvados o protegidos o conservados sus derechos, y 10 miembros del cabildo, entre los que se encuentra su servidor, resultamos inhabilitados. Entonces, pues sí es inusitado. Es una obra que además no hizo la administración municipal de manera independiente, es una obra que se coinvirtió con gobierno del Estado. En aquel momento, siendo su titular Juan y que lo hablamos aquí en el programa, que se hizo un puente sobre un periférico que lleva, ¿cuántos años funcionando? El periférico lleva más de 50 años funcionando. Y ustedes hacen un puente arriba y te inhabilitan. Okay. Exactamente, y los registros agrarios, los últimos registros agrarios datan de 1928, cuando fue la primera pues enajenación o la primera delimitación o separación de esos terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad. Entonces,
pues bueno, esa es la situación pues que hoy nos agravia y que pues nos ha ocasionado desde hace más de 4 años estar involucrados en una dinámica jurídica, legal, combatiendo argumentos y pues sí, ¿por qué no decirlo? Cuesta arriba contra toda... ¿Y cómo está el día de hoy con el último amparo? El último amparo, se obtuvo otro amparo porque en primer lugar se ganó un amparo en principios de este año donde la justicia federal otorgó de manera firme la protección de la justicia, ordenando al Congreso retroceder, primero devolver todos los derechos plenos de su servidor. Y que nunca te respetó el ayuntamiento. Cosa que nunca ha sucedido, mis derechos siguen siendo violentados cada día que pasa, entonces bueno, esto pues tendrá que ser explicado por las personas o las entidades que lo están violentando. Pero además ordenó, aparte de restituir todos los derechos, le dio la oportunidad al Congreso de que repusiera procedimiento y que lo hiciera correctamente. Una de las mayores omisiones que el juzgador reconoció fue pues la falta de escucha de la presunción de inocencia de los acusados en este caso para ser inhabilitados, la falta de pues atender todas las pruebas que se presentaron, que han sido pues suficientes, y en ese sentido la justicia federal otorgó la protección, y es donde estamos. En el caso del Congreso, y tú como abogado, Francisco, ¿cómo está la situación? ¿Cómo interpretas lo que acaba de exponer Alfredo Lujambio? Claro, Lupillo, mira, en primer término, hacer un apunte aquí. El Congreso no somos parte como tal. Nosotros estamos accionando como un órgano jurisdiccional, ¿sí? Que es como conforme a la Ley de Juicio Político del Estado, en la aplicación supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hubo una demanda de los ejidatarios de juicio político. El Congreso no accionó de oficio una investigación. Atendió una denuncia. Nosotros atendimos una denuncia de ejidatarios que se sentían dolidos, que anexaron pruebas, que alegaron, etc. Entonces, hubo una primera comisión jurisdiccional en la cual no me tocó, yo no estaba presidiendo, sino nada más formando parte, y aplicando y estudiando la ley de juicio político, advertimos que se tiene que aplicar el Código Nacional. Vemos, para tratar de no vulnerar los derechos de las personas involucradas, el derecho principal, el derecho a la audiencia. ¿Y si la tuvieron? Y nosotros notificamos, obviamente, en base a las constancias, donde en ese entonces, en el caso de Alfredo, se había señalado el domicilio porque estaba como funciones en la unidad administrativa. Y se lo llevas ahí al ayuntamiento. Se lo llevó a la unidad administrativa, obviamente dicen que ya no labora ahí y se siguen los procedimientos conforme al Código Nacional. O sea, eso te contestaron, que ya no trabajaba ahí. Sí, se levantó un acta y todo. Entonces, se sigue el procedimiento conforme al Código Nacional aplicado supletoriamente. Sí, aquí no tiene que haber exhortos, buscándolo, etcétera, etcétera. Como en otros procedimientos, ¿sí? Como la vía civil o vía mercantil. Y en ese sentido, Alfredo presenta un amparo donde la justicia de la Unión, por una parte se sobresee y por otra parte se concede el amparo, y para los efectos que le concede el amparo es para que no le sea vulnerado el derecho de audiencia, que sea escuchado a través de la comisión jurisdiccional para que después se haga el dictamen y vuelva a ser a pleno. Es importante mencionar que el juzgado de distrito o el colegiado, el Poder Judicial de la Federación, jamás agarra jurisdicción en ese sentido. O sea, si hay violaciones al derecho de audiencia, yo lo mando. Pero jamás dice si se le puede sancionar en un sentido o no se le puede sancionar, ¿sí? Única y exclusivamente es respecto al derecho de audiencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O estamos haciendo en esta comisión jurisdiccional, que hoy me toca estar presidiendo, bueno, notificarle en las vías legales para que no se vulnere ese derecho, sea escuchado y entrar nuevamente a la evaluación de las pruebas. A ver, yo leí unas declaraciones tuyas donde tú dijiste, la situación de lo que está manejando Alfredo, hay una interpretación, porque el problema no es de forma,
perdón, es de fondo, es de forma. Y tú decías que uno de los errores es que se habían equivocado en su nombre. Entonces son cosas sencillas lo que en lo que hay que corregir. En este segundo amparo, es que en el primero no fue del nombre. No, pero en este segundo. En este segundo amparo, por ahora sí que errores que se cometieron por parte del notificador, en vez de poner Alfredo, pone Alejandro, si mal no recuerdo, pone Alejandro y se notifica a Alejandro Lujambio. No obstante que se haya hecho en ese domicilio que ya se señaló y todo tal donde recibe, bueno, pues se presenta un nuevo amparo donde no han resuelto el fondo del amparo, sino nada más se concede la suspensión, ¿sí? Ahí todavía no se resuelve sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. ¿Y qué crees que pueda pasar al final de cuentas, a futuro? No, a ver, ¿qué es lo que va a pasar inminentemente? Es de que se va a seguir el procedimiento. Yo creo que en esta legislatura ya no va a subir al Pleno, me imagino yo, no dan los tiempos, pero creo yo que se van a seguir las etapas procesales en la Comisión Jurisdiccional para que no se vulneren los derechos, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Pero entonces, ¿se va a reponer el proceso? Ya se repuso. El proceso ya se repuso. O sea, pero a lo que yo me refiero es que al final de cuentas se va a reponer el proceso, o ya se repuso, pero al final de cuentas todos ustedes siguen en el limbo, ¿no? Sí, siguen en la misma situación. Sí, aquí si me permite, Lupillo, yo efectivamente el segundo amparo, porque hubo un segundo amparo, otorgó primero una suspensión provisional al procedimiento, es decir, en castellano y lenguaje común, le ordenó al Congreso, le instruyó al Congreso de que detuviera el procedimiento temporalmente mientras se resolvía el fondo del amparo. Posteriormente, a los pocos días, el Poder Judicial o la autoridad judicial concede el amparo definitivo y le dice al Congreso, bueno, no, detente hasta que no se resuelva todo el fondo del asunto. De alguna manera es como podríamos explicarlo. Pero tú no eres regidor. Ese es el problema, exactamente, ¿no? Mis derechos entonces, ¿qué sirvió no se han devuelto el amparo de enero. Claro, sí, exactamente. Ahí hay una incumplimiento, pues que tendrá que explicarse y que en el momento preciso, pues nosotros también vamos a reclamar con las instituciones. Pero a ver, ahorita tú dices eso, Alfredo, derivadas, sí, que en el momento preciso, entonces esto no es, o sea, no se ve como una venganza política y que alargar los tiempos y que cuando pasen 4 o 5 años te digan, usted disculpe, ustedes tenían razón. Claro, para que entienda la gente esta discusión, esta argumentación lleva 3 años. Realmente los tiempos de la justicia son muy lentos. Ha costado mucho trabajo, un enorme esfuerzo de un equipo muy grande de abogados, no solo abogados míos, sino de los 10 sancionados, de los demás sancionados o inhabilitados, porque es nuestro interés que se haga justicia, no tanto porque tengamos o queramos aspirar a una candidatura de momento, pero sí queremos que las cosas queden claras y en orden, ¿no? Y yo me gustaría remitirle un poquito a algo que ya se mencionó y que aquí el diputado Juan Francisco mencionó, que cuando formaba parte de la comisión y reciben una denuncia de los ejidatarios, esa denuncia argumentaba 2 cosas, si no estoy equivocado, que se estaba violando un amparo que les había concedido la Justicia Federal porque se estaba construyendo un puente sobre propiedad de ellos. Bueno, es de todos conocido y de facto que la propiedad donde se construyó el puente no estaba ni en posesión ni legal ni física de estos ejidatarios, y segundo, que ese amparo no había sido violado porque el juez en aquel momento redactó el amparo en términos diciendo que se concedía el amparo a la justicia y detuvieran la obra en los terrenos, en aquellos inmuebles que los ejidatarios demostraran que les pertenecían. Y que al ser un periférico que lleva más de 50 años... Pues... Exactamente. Mi pregunta aquí para el diputado Juan Francisco es si ustedes verificaron esos 2 elementos. Que el amparo hubiera sido concedido de manera definitiva, porque si no fue, pues bueno, conocemos las implicaciones de eso. Y también el otro, que los ejidatarios hubieran sido capaces de demostrar la propiedad vigente en ese momento, en el 2018, sobre esas tierras, ¿no? Sería mi pregunta. A ver, ¿cuál sería la respuesta, Francisco? Ahí no se concedió el amparo. Lo que se concedió fue una suspensión de plano, ¿sí? Si mal no recuerdo, fue una suspensión de plano que es totalmente
Diferente al fondo del amparo, la suspensión de plano el juez de distrito la concede de facto cuando ve un derecho que se puede violentar, y esa suspensión, independientemente del fondo del amparo, se tuvo que haber cumplido, ¿sí? Y vamos, si mal no recuerdo, esa suspensión de plano sí es para que se paralice la obra. Ya después se puede llegar a modificar esa suspensión de plano, inclusive puede haberse denegado el amparo en el fondo, pero no se puede vulnerar esa suspensión. O sea, hay que detenerlo. Y eso es lo que nosotros analizamos. Y si mal no recuerdo también, hay una opinión técnica del RAN donde decía que sí se había vulnerado ciertos lugares del polígono del ejidatario. Entonces, nosotros no atendimos respecto al fondo como tal del amparo, que de hecho, inclusive no sé en qué sentido se haya resuelto, si ya se resolvió o no, ¿sí? Pero sí atendimos respecto a la suspensión de plano. Y un ejemplo muy claro, por analogía, es cuando Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión de plano. Y ¿sí? que esa suspensión, por más que llegara a resarcir o algo, de todos modos tiene que seguir la sanción respecto a la suspensión de plano por no haberla parado o haber... Sí, fue con el famoso aquel desafuero. Correcto. Ok, vamos a hacer un corte y regresamos para concluir este tema y también exponer qué está pasando con la población que el día de hoy está siendo vulnerada ante esta situación jurídica por la municipalización de Villa de Pozos. Entonces, para concluir este tema de el famoso conflicto jurídico por esta inhabilitación inusitada, rara, extraña, que bien dices tú, Alfredo, pues esto huele a venganza, porque al final de cuentas, si después de 4 o 5 años te van a decir, usted disculpe, pues el daño ya está hecho, puede ir por ahí la situación. Sí, exactamente, Lupillo. Mira, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, efectivamente, ya al diputado, más que verificar esos elementos, se atendió a una orden de suspender, una posible orden de suspender una obra, y diligentemente el Congreso, pues en cuestión de días o de horas, concretó una votación mayoritaria, si no es que unánime, para inhabilitarnos. Entonces todo eso pues realmente no tiene una lógica, digamos, real. Yo quiero mostrar, y tengo aquí, te lo voy a dejar, Lupillo, el documento del RAN, porque el RAN no emite opiniones técnicas. El RAN es la última autoridad y tiene la facultad y la obligación de ley es como el registro público de la propiedad, pero en cuanto a cuestiones agrarias y rurales. El Registro Agrario Nacional emitió un comunicado muy preciso donde señala que los 3 polígonos que están claramente identificados no pertenecen o no son tocados por la obra del puente que se llevó a cabo en ese momento. Entonces, una verificación de un asunto tan básico, tan elemental, pues fue pasada por alto por el Congreso, en este caso en su conjunto, incluyendo a diputados como el diputado Leal, que era secretario de gobierno, secretario general de gobierno, la obra. y que conoció la obra, y que también fue un logro, porque fue una gran aportación, que es una obra que usamos todos los potosinos hoy en día. Pero él votó a favor de la inhabilitación de ustedes cuando él presumía la obra. Entonces ahí también es lo que genera muchas dudas. Ahora, pues lo que sí es cuestionable, diputado Francisco, es que después de tener 150 solicitudes de juicio político, están en un cajón y extrañamente la de ellos en 5 minutos camina. Casos de otros personajes se quedaron ahí por no encontrar argumentos jurídicos. Y pues eso generó de alguna manera duda. ¿Tú estás convencido de que no fue una venganza política? Sí, a ver, yo ahorita no vengo a emitir una opinión personal. Sí es importante mencionarlo. A ver, el documento que puede traer aquí Alfredo puede tener validez o no. No, pero es que debería de tenerla porque pues viene firmada. Pero ese documento, volvemos a los mismos tecnicismos jurídicos. Es interpretativa. La suspensión de plano, cuando se concede, es para la obra. Ok. Ya después, si durante el juicio de amparo tú, el RAN, con el oficio, los permisos que tienes, municipio, gobierno, etcétera,
lo acreditas ante el juez y pierdes el amparo, puedes continuar la obra. O ¿Y eso no pasó? El revocamiento de la suspensión de plano. Pero mientras tanto, o sea, nace la suspensión de plano o la suspensión provisional y definitiva cuando se iban a ejecutar a personas, ¿sí? Y el juez federal paraba la suspensión para que no se ejecutara. No es de que en ese momento, yo sigo porque tengo un documento que me podría servir. Sí, tú lo puedes tener. La orden del juez es clara. Ya después, durante el procedimiento, lo puedes acreditar y puedes revocar eso. Ahora, dentro de las constancias, no las traigo, dentro de las constancias, es importante también decirlo, que si hay un documento donde el RAN, como bien lo dice Alfredo, emite una opinión en sentido contrario, que nosotros no estamos analizando eso, nosotros no debemos analizar eso, eso es materia del juicio de amparo. Nosotros estamos exclusivamente analizando lo que los secretarios dijeron, que se violó la suspensión de plano. Ahora, con todo esto que tú me dices ahorita, Francisco, durante estos 3 años, ustedes como Congreso han sido exhibidos, no tú, obviamente a título personal, pero como Congreso, y hay una investigación que sacó Ciudadanos Observando, donde detallamos puntual y claramente todos los casos donde la Corte les termina pues modificando la plana. ¿No sería ahora sí la cereza en el pastel? ¿No existe el riesgo de que también el caso de esta inhabilitación a futuro, sí existe el riesgo de que les vuelva a pasar lo mismo? ¿O tú crees que va a quedar en firme? Mira, yo no podría, insisto, decir si va a quedar en firme o no. Lo que hoy tenemos es una concesión de todos los involucrados al único que se le ha concedido el amparo que está firme, es Alfredo. De hecho, el amparo exclusivamente es para él. Nosotros ahorita ya no estamos tocando otros temas si no ha llegado o no tenemos conocimiento de los otros, ¿sí? Cómo se haya resuelto. El único que ha ganado su amparo porque demostró que le fueron vulnerados derechos o el juez acreditó que se vulneraron derechos y el principal que mandata la Carta Magna, el derecho de audiencia, fue Alfredo. De los demás que fueron denunciados por los ejidatarios, no por el Congreso, ¿sí? No se ha resuelto. Entonces, ya hay criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte que había que ver que respecto a la decisión del Pleno Soberano del Congreso en un juicio político no tiene facultades para meterse al fondo de la Comisión Jurisdiccional. Claro. Sí tiene facultades para las violaciones procesales, como fue el tema de Alfredo. Entonces, si vaya a quedar firme o no, pues la verdad que no sé. Ahora, el poder legislativo, a diferencia de otro de los poderes, este poder legislativo es un órgano colegiado. Y el órgano colegiado no depende de un diputado o de una bancada, sino van el resto de los diputados. Entonces, no es un tema de que una comisión jurisdiccional lo esté impulsando o lo esté impulsando nada más una bancada o la otra bancada, sino va caminando de manera colegiado los temas. Aunque como ha estado este Congreso, pues sabemos que han estado sometidos, ¿no? Sí, realmente es evidente. Yo digo que es el Congreso más ejecutivo que ha visto este Estado en muchos años. Sí, porque no hay oposición. Porque no ha habido oposición, porque no se escuchan verdaderas argumentaciones, diálogos de muy buen nivel, no se escuchan las grandes urgencias del Estado, que existen muchísimas. Yo diría que esta velocidad que el Congreso demostró para este caso, en el que en particular... lo podemos ligar con el tema de Vía de Poza. Esa extraña velocidad ante los temas, ¿no? Exacto, necesitamos rapidez, sí, efectivamente, pero también esa actitud. Necesitamos que las cosas se hagan bien y que se hagan con todo el cuidado, porque sí urge. El Estado demanda grandes carencias en agua, en transportación, en seguridad, en carreteras, en alumbrado, casi en cualquier área hay grandes déficits y bueno, hoy en día el Congreso pues está ocupado en este tipo de cosas, en resolverlas rápido, que además el juicio político es una ley que sí le concede al Congreso una gran libertad de maniobra, pero que está orientada y dedicada, y así lo dicen sus propios articulados, a situaciones, violaciones graves y consistentes, sistemáticas de derechos y que afectan a la población, que tampoco es el caso de esta situación que estaba haciendo un puente. Entonces, pues sí, por absurdo que resulte y por incomprensible, pues estamos involucrados y desgastando y perdiendo tiempo y dinero, tanto el Congreso como nosotros los afectados, en resolver un tema que creo que podríamos haber
o podríamos haber discutido, hablado de una manera pues real y genuina de frente, y por eso también creo que es el valor de este encuentro, Lupillo, que has convocado, para que estas cosas se resuelvan, y muchas veces se puede llegar a soluciones más prontas y rápidas cuando la información se pone sobre la mesa y los intereses y las intenciones pues son sinceras y genuinas. Claro. Si no es así, pues bueno, vamos a continuar involucrados por mucho, per secula seculorum, en procedimientos legales. Entonces, el Congreso es una de las mayores herramientas que tenemos los potosinos, y que ojalá, Juan Francisco, siga y pueda producir la nueva legislatura un Estado moderno, un Estado de vanguardia, que no adoptemos legislaciones progresistas o estas legislaciones extranjeras y estos temáticos de ideología, sino que abordemos los problemas reales de nuestro país, la organización municipal, la estructura y la fortaleza del municipio contra los crimen organizado, la solidez de los cabildos municipales, del Estado, las vías de comunicación, etcétera. Entonces hay mucho que hacer, y yo exhorto, invito, y nosotros como ciudadanos, dentro o fuera del servicio público, vamos a seguir activos, nosotros en lo individual y también con los grupos con los que participamos, como el Frente Anticorrupción, Frente Cívico Potosino y todas las demás organizaciones, con toda la gente que nos apoya y nos acompaña, para seguir impulsando y mejorando el Estado en la mejor de los sentidos. Porque creo que es lo que nos interesa y nos une aquí a todos. Para concluir precisamente el programa, no quiero dejar pasar la oportunidad, porque en teoría, así como dice Alfredo, cosas que en teoría no deben de ser polémicas, el problema es que cuando hay un trasfondo político, pues todo cambia. Entonces, lo que pasó en Villa de Pozos, qué bueno, como dice Alfredo, que el Congreso haga cosas rápidas, pero tampoco apresuradas, porque también es importante que la gente sepa que un grupo de 10, 12 personas estuvo extrañamente impulse el tema de Villa de Pozos, entrega cerca de 35,000 firmas, de las cuales pues casi el 36% resultaron falsas, duplicadas, metían gente fallecida, metían gente de Soledad, gente de otros estados. Entonces, desde ahí ya te genera una duda, porque empiezas mal. Y dio lugar a amparos, inclusive. No, por eso digo, pero ya de ahí empiezas mal, ¿no? Y por otro lado, presumes que muchísima gente te firmó y que la mayoría de la gente de Pozos te está apoyando para que te municipalices, cuando el 36% son firmas que se les desecharon precisamente porque metían hasta gente fallecida. Bueno, luego platicamos antes de entrar al aire. Entonces, si queda en la ley, ¿por qué hay tanta controversia jurídica y por qué hay tanta polémica? Ustedes como Congreso, Francisco, dictaminan y dicen, efectivamente, ¿no? Ya se acabó los amparos, así lo interpretan ustedes, dicen ahorita no hay nada, aunque sí hay 2 que están por ahí caminando, pero ustedes dicen no hay ninguno, se municipaliza y hacen un decreto. En el decreto, ahí dice claramente, cuando el Consejo Municipal termine su encargo, que creo que es el 1 de octubre. Sí. 1 de octubre. Entonces sí, el ayuntamiento ya dejará de dar los servicios. Pero el día de hoy, el ayuntamiento sale al siguiente día y dice, nosotros entendemos al revés las cosas, que a partir de hoy el ayuntamiento de San Luis Potosí ya no tiene nada que ver en Villa de Pozos. Nosotros ya no podemos meter a los tránsitos, no podemos meter a ecología, no podemos meter a nadie. El fin de semana se viene una tromba, están los habitantes como locos, alzando la voz desesperados porque dice, pues nos dejaron abandonados con sus problemas jurídicos y políticos, no se ponen de acuerdo, si somos, no somos, estamos o no estamos, y el problema siempre la paga la ciudadanía. ¿Cómo está desde tu interpretación jurídica por una decisión que tomó el Congreso lo de Villa de Pozos? Fíjate, Lupillo, es importante mencionar que, y no sin salirme del contexto, pero es importante mencionar de tener un poder judicial sólido, autónomo. Fuerte. Todo acto de autoridad puede generar molestias. El Congreso es una autoridad y quien se sienta vulnerado debe tener mecanismos legales al acceso para que puedan ser escuchados en dado caso de que si consideran que se tenga una violación. En este caso de Villa de Pozos, efectivamente, ciudadanos hicieron uso de esas herramientas legales para poderse irse al juicio de amparo indirecto. Ese juicio de amparo indirecto hay, lo vamos a llamar como el expediente grandote, que es el principal, el de que se va a ver la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y un expediente chiquito que le vamos a llamar suspensión.
¿sí? Las suspensiones de todos esos amparos que se presentaron, 5 o 6, unas fueron concedidas, otras en la queja revocadas, otra en la provisional concedida, en la revisión revocada, tal, y que no obstante que hay 2 amparos o uno que todos los demás se perdieron o se sobreseyeron, ¿sí? En esos que están vivos no está la suspensión concedida. No, porque Entonces, apenas está el trámite. No, la suspensión se concede hasta antes que causa ejecutoria. No porque está en trámite. Entonces, si no está la suspensión concedida, deja cualquier autoridad, en este caso somos ahorita el Congreso, pero en una orden de aprehensión, en cualquier autoridad, si tú presentas un amparo contra una orden de aprehensión y la suspensión no la tienes concedida, van a ejecutar la orden. La policía nos debe decir, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, te puedo ejecutar. No tienes una suspensión. Entonces, por eso dicen, va. Nosotros legalmente no podemos a la mera suspender porque la autoridad jurisdiccional competente, el juez de distrito, no concedió esa suspensión. No hay una suspensión concedida por un juez de distrito vigente, en ese momento. ¿Sí? Que están 2 amparos de fondo, sí, no está subyúdice. No, sí, pero ustedes ya municipalizan. ¿Y qué pasaría si el día de mañana esos amparos proceden? ¿Ya qué hacen? ¿No? Habría que todo el procedimiento que se hizo retraerlo, pero jurídicamente ese es el procedimiento. Pero el día de hoy, ustedes como Congreso le dicen al ayuntamiento, a ver, no se hagan bolas. Ahí está muy claro el decreto donde dice que es de ustedes el problema hasta que no entre la nueva administración con este concejal. El ayuntamiento dice, no, nosotros a partir de hoy agarramos nuestras chivas y nos vamos, nosotros ya no vamos a dar servicio, a mí nomás, denme la garantía de mis inmuebles y de todo lo que es del ayuntamiento, dénmelo. Entonces, ¿por qué sigue el ayuntamiento en esta lucha jurídica? A ver, pero no. A ver, es importante informarlo bien. El ayuntamiento no ha hecho ningún mecanismo legal. Tiene razón. No ha hecho ningún mecanismo legal. Jurídico ya dijo que no va a imponer nada. No. Pero entonces, ¿por qué el ayuntamiento dice que ya no tiene nada que ver en Villa de Pozos? Ese es el término correcto. Porque unos le están dando igual y otra interpretación. Y puede ser que a la mera hora los transitorios los tuvimos que igual y robustecer más. Puede ser eso, sí puede ser. Entonces el municipio dice, oye, pues es que yo voy a caer en desviación de recursos y todo. El Congreso dice que no, porque en el transitorio es claro que dice que tal. Ahora, nuevamente insisto, aquel que se sienta vulnerado, pues vas a cualquier juzgado de distrito y hay una placa. Están los mecanismos legales, ¿sí? O sea, si a la mera hora considera una autoridad competente que se le está vulnerando un derecho, un ciudadano que le está en un acto de autoridad vulnerando un derecho, existe el juicio de amparo. Pero ¿no crees tú, Francisco, que la cuestión concreta el día de hoy se pudo haber resuelto habiendo más comunicación, más diálogo entre las dos partes? Porque yo siento que fue más de imponer y yo veo mucho trasfondo político en esto. No, a ver, pudiera haber trasfondo político, es un órgano, el poder más político es el poder legislativo. Pero yo me refiero que no hay un interés detrás de la municipalización de Pozos, no hay un interés genuino de que toda la gente de Villa de Pozos estuviera interesada. O sea, yo veo un grupo político interesado en generar eso para apoderarse de esa población. A eso me refiero. Es que pudiera ser eso. Por lo menos nosotros como bancada de Acción Nacional, pues lo que advertimos no lo ven así y lo aprobaron. Por lo que vemos es que a la mera hora hubo un plebiscito donde, nos guste o no, la ciudadanía salió a votar. Sí, con un porcentaje mínimo, pero lo lograron. Nosotros no podemos determinar de que puede haber aquí algo de fondo o algo, por lo cierto es que no tenemos... No, eso es cuestionable, pero no lo vas a poner como Congreso. Es que a lo mejor está un grupo detrás. No, claro, no. Pero me refiero que si lo hubieran hecho bien, no habría el conflicto el día de hoy, y que yo insisto, por no hacer las cosas bien y no haber esos acuerdos, el día de hoy la ciudadanía, lo vimos el fin de semana, desesperada porque no tienen autoridad. ¿Tú cómo lo ves en este momento como un ciudadano? Sí, claro, ¿no? Y además, habiendo estado en el gobierno municipal, en primer lugar, pues es lamentable que el municipio de San Luis Potosí Capital y sus funcionarios electos pues hayan, digamos, dejado pasar o permitido que el municipio pues se fraccionara, ¿no? Se partiera. Es una zona con altísimo desarrollo, con alto potencial, que requiere muchísimos servicios públicos todavía, que tiene problemas de agua, de vialidades, no se diga, de todo tipo de problemas de seguridad, pero además es una de las áreas que tiene más potencial. Entonces, yo creo que
en honor a la razón, pues sí pudo haberse, o debió haberse hablado mucho mejor, debió haberse delimitado y definido estos puntos finos de cómo iba a transitar de la situación original a la nueva situación, porque la ciudadanía y el gobierno municipal es el primer órgano de contacto ciudadano, y somos los primeros, o son los primeros que tienen que dar respuesta a las necesidades inmediatas y cotidianas de la gente. Entonces, pues si no se tenía dispuesto o previsto el mecanismo transitorio, aunque legalmente hay unos artículos transitorios, pero no se habían, digamos, analizado exhaustivamente, discutido yo creo que se pudo haber aprovechado mejor la incomprensible disposición del alcalde Galindo, que fue electo por los poseños también, pero tenía una disposición, se debió de haber analizado y se debe haber aprovechado para poder planchar las cosas y haber llegado a estos mecanismos transitorios. Entonces, pues sí hay un déficit, creo que tendrá que arreglarse, y ojalá que haya el diálogo, la comunicación, porque el municipio tiene en parte razón. Es decir, bueno, no puedo ejercer yo recurso en un territorio que ya desde hoy no es mío, municipal, porque automáticamente cae en una ilegalidad. Aunque el Congreso así lo diga. Aunque el Congreso lo diga. No, y puede ser una enésima enmendada de plana para el Congreso, una más. Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿O por qué estará pasando en una conformación como la actual del Congreso, donde tenemos pues a opositores unidos en las mismas causas, donde tenemos quizá la ausencia o carencia de cierto análisis o de un poco más profesionalismo, por qué no decirlo así, para llevar a cabo estas cosas? Porque urgen mucho y no descarto, no niego que se han hecho algunas cosas o bastantes cosas positivas para el Estado desde el Congreso, pero bueno, yo creo que los actores políticos debemos de tener siempre una actitud y una disposición al diálogo, a llegar a acuerdos, siempre pensando en la ciudadanía antes que todo y en primer lugar. Y que hoy, ahorita, como tú lo dices, por no hacer eso, la gente de Villa de Pozos son, lamentablemente, insisto, los más afectados. Les agradezco enormemente que esta mañana hayan estado con nosotros, mi querido Francisco Aguilar, diputado local del Congreso de San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupillo, un gusto. Alfredo Lujambio, te agradezco como siempre la disposición, y aquí siempre va un espacio para, pues, ser escuchados. Gracias, y Lupillo, escuchar ambas partes. Y a todos los que escucharon. Muchas gracias. Y pues más gracias a usted, que todos los miércoles nos favorece con su preferencia. Soy Lupillo González, y que tenga usted un excelente y maravilloso día.